Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues ahora vamos a ver pues rápidamente cómo se hace una película animada en 3D con ejemplos de Shrek 1, de Shrek 2 y en una segunda parte de este mismo video veremos ejemplos de Madagascar. Son películas en las que yo participé y de las cuales guardo algunos recuerdos del proceso de cómo se hizo. Entonces vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver cómo se hace una película 3D como Shrek o como Madagascar. Esta es la primera parte de dos partes. En esta primera parte vamos a ver un poco el proceso de cómo se hizo Shrek 2 y algunas cositas de Shrek 1. Entonces vamos a ver ahora un video, que es un video de una cosa que se llama Animatic o Story Reel. Esta es una de las secuencias en donde yo participé animando a Shrek y al burro, e inclusive un poquito del gato con botas. Vamos a echarle un ojo. Well, Donkey. I know it was kind of a tender moment back there, but the purring? What are you talking about? I ain't purring. Oh, sure. What's next? A hug? Shrek, donkeys don't purr. I mean, what you think I am? Some kind of a... Ha! Fear me, if you dare. Hey, look, a little cat. Look out, Shrek! He got a piece! It's a cat, Donkey. Come here, little kitty. Come on. Oh, come here, little kitty. Oh, come on. Oh, get it off. Oh, get it off. Oh, Hold on, Shrek, I'm coming! oh. Ah! Oh, get it off. Hold still, damn it! Hold still! Donkey. Now ye augur, pray for mercy from Puss in Boots. Bueno, ese es un pedacito, no vamos a ver toda la secuencia. Y ahora vamos a ver un poco el proceso, porque se hacen varios procesos paralelos. Digamos, esa secuencia o animatic, esa story reel que acabamos de ver, se va haciendo a partir del guión y lo hace el departamento de historia. Paralelamente, lo que hacemos es pues el diseño de los personajes. Esta es una primera versión o varias primeras versiones de Shrek. Y no me van a creer por todos los diferentes diseños que pasó Shrek. Pasó desde ser un tipo X, si se fijan, este puede ser un gángster, un tipo rudo, pero no un ogro. Y pasamos por un montón de diseños, desde estos que son los más normales a estos que son realmente espeluznantes. El de la izquierda fue Shrek. Por algún momento se refinó un poco, pero este fue el que Shrek fue, digamos, la primera parte de Shrek 1, cuando estaban haciendo todas las pruebas. Este era Shrek y era realmente espeluznante en 3D. Vamos a ver un poquito cómo se veía ese diseño un poquito más adelante, ya en 3D. Este es algo de algunos de los diseños del burro, ¿no? Que también vamos a ver más diseños de otros personajes un poquito más adelante. Ok, aquí está el Shrek que les decía. Este Shrek es una de las versiones en 3D y uno de los personajes que ya no salió en la película, porque digo hay varios que ya no salieron, pero este es uno de ellos, era un ladrón. Y este ladrón trataba de convencer a Shrek de hacer algunas cosas y colgaba de una especie de bungee. También este personaje salió. Esta es una escena dentro de lo que sería la aldea que estaba cerca de donde vivía Shrek en el pantano. También esta aldea nunca la vemos, solamente vemos a los aldeanos que vienen a linchar a Shrek en la primera parte de Shrek, ¿no? Este era Shrek en 3D, imagínenselo, estaba realmente horrendo porque, digo, todavía no tenía el color verde, pero parecía real, o sea, la piel era realista y todo era realista, y lo veías en 3D y daba hasta miedo, sinceramente, era bastante feo. Qué bueno que se cambió este diseño. Este era un diseño que me gustaba a mí más, que era un diseño parecido a Obelix, si se fijan del lado derecho, pues se parece un poco a Obelix.
no nada más por el pantalón rayado, sino también por la estructura del cuerpo y un poquito sus actitudes, ¿no? Este Shrek era bonito, lo que pasa es que no parecía un ogro, parecía pues simplemente un personaje gordo, no un ogro. También algunos de los personajes que salieron de la película original eran la mamá y el papá de Shrek. La historia original lo que decía era que los papás estaban hartos de Shrek porque ya era adulto y seguía viviendo con ellos, entonces lo corren. Entonces aquí está una de esas cuadros de storyboard donde están enojados con él y lo acaban corriendo, ¿no? Estos son diseños previos tanto de la bruja, del lado izquierdo está la bruja, había una bruja en la historia original. Luego el de la izquierda, el segundo, es Lord Farquaad. Era una persona, digamos que un poco más normal. Luego Fiona, que tenía allí las proporciones de la típica princesa disneyana. Y el caballo o el corcel blanco. Y algunas de las versiones del dragón, ¿no? Son solamente algunos de los diseños, hubo miles, ¿no? Estos son algunos de los pueblos. El de la izquierda era justamente el pueblo o la aldea donde veíamos a Shrek previamente. Era la típica aldea europea, estilo pues como alemana o una cosa así. Luego abajo, en medio, está la casa de la bruja. Esta bruja que acabamos de ver en la transparencia anterior tenía su casa y esta era su casa. Y luego del lado derecho es otra de las versiones de la villa donde vivían, la que estaba cerca de donde vivía Shrek y los papás de Shrek en el pantano, ¿no? Es una villa un poco menos poblada que la de la izquierda, que se ve más como una ciudad, ¿no? Esta es una alineación de los personajes. No son los diseños finales, son simplemente algunos de los diseños. En medio se ve a Shrek y a Fiona a su lado izquierdo. Y luego del lado derecho está el hada madrina o Fairy Godmother. Y del lado izquierdo se ve a Farquaad con alguien sosteniendo su capa, ¿no? Y de ahí podemos ver otros personajes como el burro inclusive el dragón, que era una de las versiones raras, como medio agogó del dragón, ¿no? Esta es la aldea. Es justamente el callejón donde estaba Shrek al principio, una de las primeras transparencias que les mostré del lado izquierdo. Ese callejón y de ahí caía el ladrón. Y del lado derecho arriba es la entrada a la ciudad. Y abajo se ve un poquito esa misma entrada, nada más que un poco más de lejos, ¿no? Otro de los procesos que se hacen inmediatamente después de decidir a un personaje cómo va a ser su diseño. Y esto es previamente, me refiero a que esto ya tiene algo de historia, esto ya no se hace así, pero yo lo que quería era que lo vieran, porque esta es la escultura original de ese Shrek tan grotesco que les estaba yo mostrando. Esta escultura original se escaneaba, ahorita vamos a ver ese proceso, pero se hacía en plastilina. Y luego se hacían moldes. Si se fijan, aquí están las bocas de Shrek. Esas son todas las del lado derecho, las grandes son las posiciones de la boca y se intercambiaban con lo que se ve arriba a la izquierda, que eran sus expresiones faciales. Esas chiquitas que no creo que se aprecien mucho, pero son sus cejas, enojado o triste o alegre. Ahorita veremos algunas un poquito más de cerca. Aquí está ya ensamblado ese modelo. Están algunas de las bocas abierta, cerrada y con algunas de las cejas que les enseñé previamente, se ensamblaban. Aquí no se ve mucho el ensamble porque está de frente, pero si lo vemos de lado, aquí está de lado, se ve claramente donde ensambla la parte de arriba y la parte de la boca contra una base que sería el cuello. Así se hacían estas películas, aunque ahorita ya han cambiado estos procesos. Ahorita veremos algunos otros procesos un poco más modernos. Este es el modelado en plastilina que les decía. Aquí vamos a ver a los artistas del departamento de escultura. Vamos a ver cómo modelaban algunos de esos personajes antes de hacer los moldes.
Todo se hacía en plastilina. Y aquí vemos, por ejemplo, el gato con botas y a uno de los escultores. Se hacían tanto personajes de cuerpo entero como detalles de las cabezas, ¿no? En diferentes poses. A veces se hacían solamente para que los animadores entendieran un poco mejor el volumen. A veces se hacían para poder hacer un personaje ya en 3D. Por ejemplo, este es el 3D scanning que antes se hacía, ahora ya no se hace. Y aquí ven que está el mismo personaje que se modeló, se escanea y se mete a la computadora punto por punto. Ya luego de eso se puede animar. Y ya se le agrega luego la piel, ¿no? Como esta del gato con botas. Luego se hacían modelados de polígonos. Esto ya no es Shrek, es simplemente un ejemplo del estudio donde se está modelando a Chester Chetos. Y está modelándose con una técnica distinta, no es con esculturas en plastilina, sino es con una malla trazada en un software que se llama Maya, ¿sí? Valga la redundancia. Y ahora veamos la versión moderna de cómo se modelan los personajes en las películas en estos días, ¿no? Es con un software que se llama ZBrush y es como si estuvieran haciéndolo con plastilina realmente. O sea, son como pedazos de plastilina que se van fusionando el uno con el otro hasta llegar pues a tener muchísimo detalle. Ahorita van a ver cómo esta persona está esculpiendo un personaje muy famoso de las películas últimamente y lo hace con este software que básicamente se utiliza junto con una tableta Wacom y se va presionando o se va jalando como material, como si fuera plastilina, se le va dando forma. Y pues es hasta cierto punto es rápido, es mucho más rápido que hacerlo primero en plastilina, luego escanearlo y luego ya tenerlo en 3D para darle los detalles. Aquí se hace directamente todo en 3D en lugar de hacer la escultura en plastilina primero. Y este es Thanos. Este personaje lo modeló esta persona como en alrededor de hora y media, 2 horas. Por supuesto, esto es pues una aceleración de ese timing. Y básicamente lo que tenemos aquí es un envolvente, es un modelo que no tiene nada dentro. Es como si fuera una botella de agua. La botella de agua por sí misma no se puede mover porque no tiene nada que la contenga, no hay nada dentro, digamos. Y entonces, ¿qué se le tiene que hacer a este envolvente? Se le tiene que hacer un proceso que se llama rigging. Entonces el rigging, pues básicamente es ponerle huesos, estos son los huesos, a un personaje ya modelado en 3D. Y estos huesos básicamente lo que hacen es que tienen partes de este envolvente que pueden mover. Entonces uno lo que hace es que selecciona los huesos y rota los huesos o los traslada o los escala para lograr las poses, ¿no? Para poder hacer esto tenemos que pintarlo. Este es básicamente el proceso para pintar estos huesos. Y lo que van a ver aquí es que están pintando un área, que es el área de la cabeza, para asignarla a el hueso, que es el que está en medio, esa esfera que se ve en medio. Esa esfera es la que controla toda esa área que estamos viendo nosotros ahora mismo en blanco. Y la va a poder rotar. Asimismo, se hace también huesos de la cara. Cada uno de estos puntos amarillos que se ven ahí es un hueso que controla algo de la cara de Thanos. Entonces, si nosotros queremos animar a Thanos, primero hay que animar todo el cuerpo y luego hacer los detalles de la cara. Vean ahí cómo se mueven los ojos y cada uno de los controles, pues tiene su motivo, ¿no? Lo que pasa es que estos personajes son tan complejos que animarlos cuesta muchísimo trabajo. Hay que ir haciéndolo con técnica, porque si no son demasiados controles y uno se pierde entre tanta información, ¿no? Pero es muy interesante cómo este personaje ya es capaz de hacer pues muchas de las expresiones faciales del ser humano, ¿no?
y el animador tiene toda esa potencia en sus manos para poder hacer cualquier cosa sutil dentro de la actuación de un personaje como este, que a mí se me hizo realmente impresionante cuando lo vi en cine, ¿no? ¿Cómo animamos esto? Bueno, pues se anima por layers. Ahí animé el layer que se llama traslación en Z, pero ahora voy a animar el layer que es traslación en Y, que es arriba hacia abajo. Este es el gato con botas, es uno de los ejercicios que hice yo al animar en Shrek 2. Luego hacemos la rotación en X para que se incline hacia adelante y luego hacia atrás cuando va a parar. Y así le va uno agregando y agregando y agregando y agregando layers para hacerlo ver que hace algo que nosotros queremos que haga. No hay un botón que diga caminar o un botón que diga correr o un botón que diga actuar. Lo tiene uno que ir haciendo con cada uno de los controles. Si se fijan, ahí van como unos 10 layers ya, y cada uno de estos layers tiene su control por separado y se puede editar. Esa es la potencia del 3D, que nosotros tenemos forma de corregir cada cosa, a diferencia del 2D, porque el 2D si lo dibujas y no funciona lo tienes que borrar y volver a dibujar. Aquí no, aquí te vas al control y si está dando un paso demasiado largo, pues simplemente lo haces que dé el paso un poquito más corto y nada de lo demás se borra o se altera. Entonces vamos construyendo sobre digamos, lo que va bien, lo que va viéndose bien. Y entonces podemos aquí girar la cámara y verlo ahora de perfil, no solamente de 3/4, ¿no? Tenemos una variedad gigantesca de controles y de posibilidades en 3D. Así es como se anima en 3D. Bueno, ahora vamos a ver una escena de actuación en donde no nada más animas los controles, sino tienes que hacer que tu personaje diga una línea, diga un diálogo y que sea creíble. Entonces veamos esta secuencia, un pedacito de esta secuencia, y luego revisemos lo que sería el proceso para hacer una de las escenas. Well, so much for making a good impression on the in-laws. Oh, come on, Shrek, don't feel bad. Almost everybody that meets you wants to kill you. I didn't ruin Fiona's life, did I? Gee, that's what the king said. Oh, sorry. I thought that question was directed at me. Shrek, you didn't ruin her life. She knows you'd do anything for her. So then why don't you go see the fairy godmother? First of all, you shut up. Hold on, Donkey. What makes you think she can help? Why not? She helps everybody. Well, after all, she is Fiona's fairy godmother. You up for a little quest, Donkey? All right, that's more like it. Shrek and Donkey on another whirlwind adventure. Bueno, no vamos a ver tampoco toda la secuencia, nada más vimos lo suficiente como para poder relacionarnos con esta escena. Entonces, lo primero que nosotros recibimos como animadores es una cosa que se llama layout. El layout es la puesta en escena. En esta puesta en escena lo que vemos es número de secuencia, número de escena, cuántos cuadros dura y vemos qué personajes participan en esta escena y su diálogo final y también la cámara final. Eso es lo que vemos en esta escena. Vamos a verlo. Drop away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Pues si ven, Shrek está muy tieso, está en baja resolución y pues la cámara no se mueve ni nada y tenemos el conteo de cuadros abajo a la derecha. Esto es lo que un animador recibe para poder animar. Claro, previamente tiene uno una junta con el director y el director te dice, mira, quiero que el personaje se vea de esta forma, que actúe y que haga esto. Entonces tú tienes que captar lo que quiere el director de la escena, ver lo que te entregan en layout y entonces hacer una primera propuesta de animación, o sea, una propuesta de blocking. Esto es lo que yo propuse. Para esto te dan pues, de 1 día a 2 días para proponer. Se llama blocking y yo tomé ese modelo, le subí un poquito de resolución a la cara y propuse esta animación. Away. Donkey,
think of the saddest thing that's ever happened to you. Up away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Está un poco tieso, un poco robótico, pero son los beats más importantes de actuación. Yo esto se lo mostré al director y me dijo, sí, está bien, sigue adelante. Y cuando el director te dice eso, quiere decir que está convencido de la actuación que tú estás proponiendo, aunque no, digamos, con el siguiente paso que se llama First Pass, el director todavía puede seguir haciendo correcciones, no te salvas de eso, ¿no? Entonces esto es First Pass, es la misma escena, nada más que con un poquito más de animación. Up away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Up away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Ok, ahora lo que me dijo el director después de ver esto, me dijo que voltee un poco más a la derecha y que cuando voltee a ver al burro, voltee con mucho más entusiasmo. Esta es la siguiente corrección, se llama Second Pass. Up away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Si se fijaron, ahora justamente ve un poquito más a la derecha y cuando voltea a ver al burro lo ve con mucho más, pues no sé, más actitud. Vamos a verlo otra vez. Up away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Después de que te aprueban el Second Pass, ya lo único que resta es hacer la animación final, pulir todos los movimientos, pulir el lip sync, porque el lip sync no estaba bien, y entonces tenemos esto que se llama Final. Up away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Up away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Y como notaron, ya no tiene todavía texturas ni iluminación. Eso se pasa al departamento de color y ellos le agregan la iluminación y las texturas. Vamos a ver cómo se ve ya todo junto. Drop away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Drop away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Esto es más o menos el proceso para animar. Y después de animar, pues se pasa a color. Esta sería como ya la secuencia terminada con esa escena y algunas otras escenas que yo animé, simplemente para comparar contra lo que vieron ustedes del Story Reel o Animatic. So much for Dad's royal blessing. Oh, come on, Shrek, don't feel bad. Almost everybody that meets you wants to kill you. Gee, thanks. Maybe Fiona would have been better off if I were some sort of Prince Charming. Gee, that's what the king said. Oh, sorry. I thought that question was directed at me. Shrek, Fiona knows you'll do anything for her. Well, it's not like I wouldn't change if I could. I just wish I could make her happy. Hold the phone. Happiness. A teardrop away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Oh, man, where do I begin? Well, first it was the time that old farmer tried to sell me for some magic beans. I ain't never got over that. ¿Qué les pareció? ¿Interesante? Si les gustó, pónganle un like y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Gracias, hasta luego.